Buenos días. El presente video se hace con la finalidad de plantear la clase de la semana 4 que hace referencia a la cuenca hidrográfica, que es el tema que vamos a ver. Entonces iniciemos. Bueno, la cuenca hidrográfica, como lo plantea el IDEAM, según esta fuente que les presento acá, es la unidad de análisis adecuada para la planificación y administración del recurso hídrico. Como se ve en el mapa, Colombia tiene 45 cuencas hidrográficas principales, ¿sí? Y tiene 5 áreas hidrográficas que contienen esas 45 cuencas. Las áreas hidrográficas pues comprenden la área hidrográfica del Caribe y el área hidrográfica Magdalena Cauca, el área hidrográfica Orinoco, el área hidrográfica Amazonas y el área hidrográfica Pacífico. Se hace una referencia a que esta es la unidad de análisis adecuada para la planificación y administración del recurso hídrico. Pero recuerden que, consideren que una cuenca hidrográfica es un poco más que recurso hídrico, es un poco más que solo administrar recurso hídrico, ya que en estas cuencas hidrográficas se ubica mucho más que solo agua. Se ubica la población, pues principalmente como factor que demanda dicho recurso hídrico, pero que también lo afecta desde el punto de vista de su cantidad y su calidad. Entonces yo creo que la administración no solo del recurso hídrico, sino de muchas más cosas. Planteo un ejemplo y es cómo se dividen los municipios del país, cómo se divide cada uno de los municipios o qué limita cada uno de los municipios. Pues se ven limitados es por las corrientes, por los ríos. Eso es lo que utilizamos nosotros y en muchos sitios lo que se utiliza como límite municipal, las corrientes. Y eso de alguna manera rige con lo que es la cuenca hidrográfica, ya que en una misma cuenca hidrográfica podemos tener varios municipios o incluso tener más de 2 departamentos, o tener pues el límite del río o el cauce principal de una cuenca puede ser el límite de 2 departamentos. Entonces de alguna manera nuestra forma de delimitar los municipios, regálenme un segundito. Entonces se utilizan los ríos como límites municipales. Pongamos un ejemplo, la cuenca del río La Vieja, que es relativamente cerca y es perfecta pues para el ejemplo que quiero plantear. La cuenca del río La Vieja es de ella hacen parte 3 departamentos: departamento de Risaralda, Valle del Cauca y el Quindío. Esos 3 departamentos comparten una misma cuenca hidrográfica. Esto dificulta en muchos casos el poder administrar este recurso hídrico. ¿Cómo es eso? Les planteo lo siguiente. El agua que fluye por la cuenca del río La Vieja abastece el municipio de Cartago. Lo abastece en la parte baja de la cuenca, es decir, en la zona ya de finalización del cauce principal. ¿Qué sucede con el agua del río La Vieja? Pues el agua de La Vieja está de alguna manera contaminada por los flujos de aguas residuales de todo el departamento del Quindío y del 60% de la población pereirana. Estas poblaciones vierten sus aguas residuales
directamente a las corrientes sin tratamiento, las cuales llegan hasta el cauce principal del río La Vieja, que abastece al municipio de Cartago. ¿Qué sucede? Pues que la calidad del río es tal que el costo de tratamiento de estas aguas para Cartago pues es muy alto. Ahora, pónganse o piensen en que se quiere hacer un proceso de saneamiento para la cuenca del río La Vieja. ¿Quién sería el encargado de este saneamiento? Perdón. ¿Quién sería el encargado de este saneamiento? ¿CBC en el valle? ¿O sería la Carder en el municipio, en el departamento de Risaralda? ¿O sería la CRQ en el departamento del Quindío? Digamos que todos estos departamentos pues tienen incidencia en la cuenca, pero pues cada uno tiene sus funciones dentro de sus departamentos, entonces tirarán a evitar al máximo la responsabilidad de atender esto. Por ejemplo, la CBC dirá que su municipio Cartago es el afectado por las aguas residuales de todos los municipios del Quindío y de Pereira en Risaralda. Entonces deberán ser estos los que planteen sus sistemas de tratamiento para evitar que sigan generando un vertimiento de agua residual a la cuenca. De otra parte, pues la Corporación Autónoma para Risaralda, la Carder, dirá, no, pues es que la cantidad de contaminación que se vierte por el río Consota es muy baja en comparación a todo lo que se vierte por el río Quindío y el río Barragán, que son los que provienen del Quindío. Entonces allí hay una dificultad administrativa de este recurso, debido a que nuestros límites departamentales y municipales no están pensados desde el punto de vista de cuenca. Esto dificulta esta planificación. Y pues pensando un poco más allá del recurso hídrico, hay que pensar en otras realidades institucionales y económicas que hacen que esa planificación pues sea mucho más difícil. Bueno, aquí ya entrando un poco más a la parte física de lo que es una cuenca hidrográfica, pues en términos generales es un territorio drenado por un único sistema de drenajes, es decir, es unos límites definidos por la topografía, que finalmente vierten todas sus aguas a un punto final de salida. Entonces aquí en la imagen que está rotando a mano izquierda tenemos una cuenca hidrográfica donde se puede ver, según la coloración, el límite que tiene dicha cuenca en la parte alta, en la divisoria de aguas, ¿sí? Y podemos ver a la derecha la cuenca del río Amazonas, que es, pues, es uno de los ríos más caudalosos que tiene el planeta. Aquí tenemos un video que explica un poco sobre el tema de cuenca hidrográfica, entonces vamos a ver un poco acerca de él. Aquí estaba previamente cargado. Toda el área drenada por un río y su red de quebradas y quebradillas forman la cuenca. La limita una línea de cumbres que se llama divisoria de aguas. La cuenca hidrográfica se abastece de las aguas de lluvia y de las nieves de las partes altas o cabecera. En esta zona se forman cauces pequeños que al ir juntándose convergen y dan lugar a cursos de agua más profundos y de actividad más intensa, que luego terminan alimentando a un colector o cauce principal en la parte baja, el cual normalmente desemboca en el mar. En el subsuelo, corrientes de agua subterránea circulan y conforman el manto acuífero.
Este se forma principalmente por el agua del mismo río y de las lluvias que se filtran hacia el subsuelo y recargan el acuífero en cada estación de lluvia. La vegetación juega un papel muy importante en este proceso. Actúa como una suerte de esponja que va capturando las aguas que van a percolar lentamente a lo largo de sus raíces. En ciertas partes de la cuenca, las rocas calizas son muy blandas y el agua actúa como agente de solidificación en ellas. Como resultado, esculpen túneles, cavernas, grutas con estalactitas y estalagmitas, por donde fluyen enormes ríos subterráneos. La cuenca es nuestro verdadero espacio de vida, pues en ella se asientan y desarrollan las actividades humanas, constituyendo el soporte físico en el que se producen las interrelaciones entre los elementos naturales, hombre, flora, fauna, agua, suelo, aire, etc., y los generados por el hombre, actividades económicas, ciudades, tecnología, cultura, etc. Sin embargo, la misma acción del hombre sobre la cuenca produce impactos negativos de diversa magnitud que van deteriorando la calidad del agua, llegando a causar finalmente desequilibrios medioambientales. Entre otros tenemos deforestación en partes altas, lo que produce erosión e inundaciones, contaminación por los descargos residuales de la población, de la actividad agrícola, agroquímicos, fertilizantes y pesticidas, de la industria y minería, tóxicos y químicos que afectan no solo a los cursos superficiales, sino también a los subterráneos y en última instancia a los océanos. Escasez del recurso por sobreexplotación de las fuentes de abastecimiento, sobrepastoreo, ineficiencia de uso tanto en el campo como en la ciudad, creando competencias por su uso. Necesitamos de una cultura de preservación del agua, de una alfabetización ambiental, esto es, convertirnos en actores ambientales responsables, tomar real conciencia del efecto de nuestras acciones sobre nuestro espacio de vida. Por ello, es necesario promover el uso, aprovechamiento y manejo racional del recurso. Así contaremos con un escenario ambiental equilibrado donde podremos desarrollar nuestras actividades de manera armoniosa. Entonces miren que el principal enfoque pues que tiene el video hacia cuenca hidrográfica es esa delimitación física del flujo de agua hasta hacia un punto central. También plantea el tema de la ubicación de nuestras actividades como humanos en dicha cuenca. Y casi siempre nos ubicamos en cuencas hidrográficas para plantear nuestras actividades culturales, económicas y demás. Entonces es importante considerar que no deberíamos considerar los límites municipales, sino más bien los límites de cuenca para la planificación según la disponibilidad del recurso hídrico, como se plantea pues en el video. Bueno, volvamos a la presentación. Estábamos aquí, entonces muy importante saber que la cuenca hidrográfica está delimitada por la divisoria de aguas. Debe quedar esto muy claro, ya que en parte del taller de morfometría pues es delimitar una cuenca y es una tarea que ustedes ya vienen haciendo desde cartografía, en donde aprendieron a delimitar la cuenca según las curvas de nivel y los cuerpos de agua que se puedan encontrar en los planos. Bueno, sigamos. Bueno, la cuenca hidrográfica en términos generales, como ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones, aquí vamos a hablar en términos generales de la distribución. No significa que esta distribución aplique tal cual para todas las cuencas hidrográficas, ya que hay ciertas variaciones asociadas a la distribución y al tamaño que tenga la cuenca. Entonces, en términos generales, pues se manejan tres zonas principales: una zona alta, una zona media y una zona baja. En la zona alta pues lo que tenemos son vertientes largas con pendientes entre moderadas y fuertes. Esta zona en términos de los sedimentos podríamos pensar que es la zona alta o zona de producción
en estos sitios es donde se inicia el recorrido de los sedimentos en la cuenca. Ese arrastre de sedimentos es muy importante en el comportamiento hidrológico y la determinación hidráulica de los flujos de agua. Entonces, en esta zona alta es donde se presenta esa parte inicial de producción de sedimentos. Por lo general, estas zonas altas están asociadas a ecosistemas de tipo de páramo, zonas frías. En el caso de la zona andina, pues están asociados a zona de alta montaña, en algunos casos a glaciales y zonas nevadas. De allí por otro lado, tenemos lo que corresponde a la zona media de la cuenca, en donde ya hay valles en B, fuertemente escarpados con suelos poco profundos. Esta zona está asociada a... Aquí ya hay un fuerte arrastre de sedimentos. De alguna manera los caudales del cauce principal empiezan a ser ya más altos, por lo tanto generan una mayor fuerza de arrastre. Entonces es común ver que en esta zona se generen erosiones de tipo hídrico, que se generen socavamientos. Hay una pendiente ya fuerte que hace que el flujo de agua sea mucho más rápido, por lo tanto facilita el arrastre de estos sedimentos a través de la zona media. Si miramos la ubicación de cuencas hidrográficas es decir, en Colombia, en los Andes principalmente, vamos a ver que la mayoría de ciudades se encuentran sobre esta zona. La mayoría de desarrollos urbanísticos se da en la zona media de las cuencas, pues principalmente por el tema de abastecimiento de agua, y es porque en este punto de alguna forma la calidad del agua es buena porque viene de una zona alta, en el mejor de los casos poco impactada, y un caudal suficiente para abastecer un municipio, digámoslo así, de unas considerables dimensiones o de una población determinada. Entonces, en la mayoría de los casos en la zona andina encontramos esta característica donde en esa zona media donde se encuentran ubicadas ciudades pequeñas e intermedias. Bueno, posteriormente encontramos la zona baja de la cuenca. La zona baja ya es una zona de depósito de abanicos y ligeramente sinuoso. Entonces, mientras en la zona alta y la zona media los caudales van creciendo, la velocidad empieza a aumentar en la zona alta hacia la zona media y los cauces tienden a ser un poco más rectos, asociados a la influencia de la gravedad y la pendiente que tiene esta zona. Ya en la parte baja, esta pendiente tiende a perderse, es decir, ya entramos a una zona más plana, por lo tanto la velocidad del agua se reduce. Al reducirse la velocidad del agua, pues todos estos sedimentos que venían suspendidos en la corriente empiezan a depositarse. Entonces encontramos zonas de cauces con grandes depósitos de sedimento que empiezan a dejar de ser tan rectos y empiezan a ganar curvatura, digámoslo así, sinuosidad, empiezan a generar curvas. Un ejemplo de esto puede ser la zona baja del río Risaralda. Quienes conocen río Risaralda, pues bueno, un ejemplo más fácil puede ser el río Cauca, considerando pues que el Cauca tiene una cuenca pues mucho más grande. Los que conocen el río Tun, por ejemplo, tiene una zona alta de altas pendientes, una zona media un poco más plana, que es cuando está pasando por la ciudad de Pereira, y una zona baja que tiende a ser plana ya cuando está muy cerca de desembocar en el río Cauca precisamente. Entonces, esta es como la distribución general
de cómo se da la cuenca hidrográfica, cómo se distribuye espacialmente, cómo varía asociado a pendientes, a caudales. Entre más abajo pues vamos a tener caudales mucho más fuertes. Lo otro importante para considerar es que esta distribución no se da para todos los flujos. Hay algunas cuencas que son pues relativamente pequeñas, que pueden ser tributarios de cuencas más grandes, y estas pequeñas cuencas pues pueden no tener zona baja, sino solo zona alta y zona media, o en algunos casos que son tributarios muy definidos, pues tenemos una zona alta que alimenta otra cuenca, otro cauce principal mucho más grande. Entonces es importante considerar que esta distribución se da para cuencas de ya un tamaño considerable. Por aquí tenemos otro video que cuenta un poquito más acerca de esa importancia de lo que es esa distribución de la cuenca. Yo cierro aquí, este ya está por acá. Una cuenca hidrológica está formada por un conjunto de cauces de agua autónomos desde su punto de origen hasta su punto de destino. Se compone de diversos ecosistemas naturales, pero interdependientes. Los elementos de la cuenca son un sistema montañoso que permite capturar la humedad arrastrada por los movimientos mecánicos del viento, evitando su desplazamiento fuera de la cuenca. Un conjunto de vegetación que interceptan la humedad de las lluvias y la dirigen hacia el suelo, favoreciendo la filtración y los escurrimientos. Un sistema natural de drenaje que se encarga de conducir los escurrimientos superficiales a través de los ríos. Los mantos acuíferos que almacenan las filtraciones de agua en el subsuelo. Los cuerpos de agua, como lo son lagos, mares u océanos. Por último, los animales que habitan en la cuenca aportan, además de belleza natural y diversidad, la función de desplazar las semillas, favoreciendo el ciclo de reproducción de la vegetación. En México existen 3 tipos diferentes de cuenca. La cuenca exorreica es aquella cuya agua desemboca en cuerpos de agua fuera de la plataforma continental, es decir, océanos. La cuenca endorreica es aquella cuya agua desemboca en cuerpos de agua dentro de la plataforma continental, como pueden ser lagos, mares y presas. La cuenca arreica es aquella cuya agua no desemboca en cuerpos de agua, sino que ésta se filtra al subsuelo o se evapora. Una cuenca sana. Pues cabe resaltar que aunque el video es mexicano, pues esta clasificación aplica para cuencas digamos que de Latinoamérica. Entonces esta clasificación es vigente para nuestro entorno también. Cumple con 3 importantes funciones. La función protectiva. Absorbe y refleja las radiaciones solares, regulando el calentamiento global y evitando la aparición de climas extremos. Además, desvía de forma vertical los vientos, disminuyendo el impacto de huracanes y tormentas a los asentamientos humanos. La función reguladora. En el ciclo de carbono, las zonas forestales de la cuenca absorben el excedente de dióxido de carbono y otros minerales de la atmósfera, generado por las actividades humanas, depositándolo de manera natural en el subsuelo y evitando que estos dañen a la capa de ozono. El ciclo del agua, que veremos más adelante, permite la captura y almacenamiento de agua en el subsuelo. Función productiva. La cuenca provee al hombre de importantes recursos naturales, que al ser para su transformación contribuyen a diversas actividades económicas. De la cuenca se pueden extraer madera, minerales, alimentos y agua. La energía solar baja y calienta el agua de los mares y océanos. El agua de los mares se evapora. Aquí ya se explica un poco el tema del ciclo del agua dentro de la cuenca, que es algo de lo que hemos empezado a mirar pequeños detalles pues
en el tema del ciclo como tal. Entonces pues es importante porque este ciclo se da continuamente dentro de las cuencas, algo pues de lo que planteábamos por ejemplo en el municipio de Dos Quebradas, que la cuenca de la quebrada Dos Quebradas es relativamente pequeña y muy bien definida, y está delimitada pues por los cerros que tiene a su alrededor, el Alto El Nudo, Boquerón y el Alto El Toro, y todo el flujo de alguna manera fluye a desembocar al río Tun. Entonces es una cuenca muy bien definida en la cual este proceso pues es evidente en términos de la distribución de las precipitaciones en la zona. El calor del sol también evapora el agua de las plantas. Este proceso se llama transpiración. El agua en forma gaseosa se eleva y es arrastrada por las corrientes del viento, que son empujadas hasta que un sistema montañoso detiene su avance. Una vez que la humedad se reúne en el bosque, esta se condensa y se transforma en nubes. Cuando esta adquiere la temperatura adecuada, comienza a llover. El agua cae sobre los árboles cuyas ramas interceptan la lluvia y la dirigen lentamente por sus ramas y troncos hacia el suelo. Una fina capa de tierra porosa permite que éste la absorba y se filtre hacia el suelo. Estas filtraciones se llaman escurrimientos subterráneos. Bajan hasta el manto freático y se almacenan en el acuífero. El agua que no logra filtrarse desciende a través de la montaña. Estos escurrimientos se llaman escurrimientos superficiales, que mediante un sistema de drenaje natural forman ríos y finalmente llegan a los cuerpos de agua, en este caso a la presa Lázaro Cárdenas. Bueno, ya tenemos los créditos del video, entonces vamos a volver a la presentación. Entonces digamos que ahí estaba pues un poco más detallado el tema de esta distribución un poco explicado de lo que es la cuenca hidrográfica, y aquí ya habíamos visto un poco de la distribución o la variabilidad espacial de dicha cuenca. Un poco más de hablar de lo que es la divisoria, ¿no? Entonces básicamente cuando hablamos de divisoria de aguas estamos hablando de ese límite físico teórico en el cual pues toda gota de agua que caiga dentro de ese límite como lluvia pues va a drenar hasta el mismo punto final. En este caso pues el punto de salida de esta cuenca sería este río que se muestra ahí a este puente del gráfico o el diagrama. Entonces está definido como que toda gota de agua que cae dentro de esa línea que vemos aquí naranja pues va a fluir de alguna manera en diferentes sentidos, pero va a llegar toda hasta el mismo punto de salida. Entonces, digamos que eso es lo que me define la divisoria de aguas para una cuenca hidrográfica. Si retomamos este ejemplo para Pereira, los que son de Pereira o conocen un poquito de Pereira, si yo me paro en el centro, nosotros tenemos dos ríos principales, que sería el Otún y sería el Consota. Si nos paramos en el centro, en la Plaza de Bolívar, es fácil ver hacia dónde fluye el agua. Entonces si uno se para en la Plaza de Bolívar, uno podría decir que lo que son la carrera séptima y octava son la divisoria de aguas del río Otún y Consota. Si yo me paro en la Plaza de Bolívar mirando hacia el Parque El Lago, pues voy a tener a la derecha que fluyen las aguas que lluevan hacia el río Otún, y si miro hacia la izquierda, entonces tengo un flujo de agua que va hacia el río Consota. No necesariamente directo, pero sí a través de sus tributarios hasta que finalmente llega al río. Entonces es la divisoria que tenemos nosotros en este caso para Pereira, en la cual tenemos pues el municipio es atravesado por dos ríos principales, uno que es nuestra fuente abastecedora, que es el río Tun, y el otro que es el río Consota. Aquí se plantea una idea particular que de pronto retomaremos en otras clases, y es el tema del trasvase. ¿Qué es el trasvase? Pues es trasladar agua de una cuenca hacia otra con alguna finalidad.
Digamos que para Pereira no hay una finalidad específica, sino que por la ubicación del municipio, pues nosotros captamos agua del río Tun por la zona del Kennedy y debido a la distribución que tiene la ciudad, pues se la devolvemos en una parte al río Tun y otra pequeña parte o otra parte un poco más de la mitad se la devolvemos, se la damos al río Consota. O sea, estamos trasvasando agua desde el río Tun, que es la fuente abastecedora, hacia el río Consota. En términos generales, los que vivan o conozcan el río Consota por San Fernando o por Mercaza, donde ya está finalizando su paso por la zona urbana, pues ese río debería ser como de la mitad del tamaño si no llevara si no llevara las aguas residuales de Pereira, debería ser muchísimo más pequeño. Y por su parte el río Tun, en la zona del puente para ir al parque industrial, que por ella empieza a terminar la zona urbana, pues debería ser un poco más grande, considerando pues el agua que se le extrajo y se llevó como vertimientos al río Consota. Entonces es importante considerar también ese tema del trasvase, ¿sí? En algunos casos ese trasvase se hace pensando en el consumo humano. Entonces si existiera un río considerable, aguas arriba de la Bocatoma, que vaya cerca al río Tun pero en otra cuenca, podría considerarse el hecho de trasvasar agua desde ese río hacia el Tun para aumentar la oferta hídrica del río Tun, haciendo un trasvase, que es una manera artificial de otorgarle un poco más de agua. Bueno, hay que considerar pues que la cuenca hidrográfica es más que agua. O sea, como les venía diciendo anteriormente, allí se ubican muchas de las actividades económicas que nosotros tenemos. Entonces la cuenca hidrográfica es mucho más que agua. Aquí vemos cómo se reúne la parte social, ambiental, económica y cultural para consolidar lo que es esa cuenca hidrográfica. Entonces tenemos desde la parte ambiental, la oferta ambiental, es básicamente lo que nos oferta ese ecosistema, en este caso recurso hídrico, para abastecer a una población que en el caso del río Tun abastece a la población de Pereira. Cabe resaltar que es la única fuente abastecedora que tiene Pereira. Abastece también a parte del municipio de Dos Quebradas, ya que se toma agua del río Tun y se lleva hacia el municipio de Dos Quebradas para abastecer cierta parte de la población. Tenemos la parte económica, que es los recursos disponibles dentro de esa cuenca hidrográfica, y la parte técnica, lo cual puede favorecer mucho el tema de calidad de ese recurso. Recuerden, Pereira está ubicado en la parte alta. Pongamos un ejemplo, que en la parte baja del río Otun se ubicara otra ciudad que dependiera de ese río también para abastecerse. Seguramente Pereira tendría que tener unas medidas adicionales para el tratamiento de las aguas residuales del municipio. Ejemplo, pues nosotros de alguna manera nos preocupamos por el agua que nos llega a nuestras viviendas, nos preocupamos porque sea de buena calidad, porque sea potable, pero después de que la utilizamos dejamos de preocuparnos por ella, y allí apenas va en la mitad del camino. Nosotros la captamos de la fuente superficial, se lleva a un sistema de tratamiento para potabilizarla, llega a nuestras viviendas, la usamos. Del agua que llega a nuestra vivienda, pues retornamos cerca del 90%. Solo el 10% es consumido efectivamente en la vivienda para la producción de alimentos principalmente, es decir, para hacer la sopa y para hacer el jugo. Ahí es donde se va ese 10%, y el restante 90% lo devolvemos al sistema de alcantarillado, pues en malas condiciones, contaminada, porque el agua que usamos, ese 90%, es para limpieza y lavado y arrastre
de contaminantes, en el caso de las heces y la orina, cuando vaciamos el sanitario o cuando nos bañamos o cuando lavamos la ropa. Entonces, ese factor económico ayuda a que la cuenca tenga unas mejores o peores condiciones, así como esa parte técnica de conocimiento. Tenemos la parte social, que es nosotros cómo nos ubicamos en la cuenca y nuestras actividades como humanos en dicha cuenca. Si pensamos en Pereira comparado con Bogotá, que es una ciudad mucho más desarrollada, mucho más industrializada, pues vamos a tener contaminantes de mayor importancia o más críticos en esas ciudades grandes industrializadas que si lo pensamos en ciudades un poco más pequeñas o intermedias, como es el caso de Pereira. Por otro lado está la parte cultural, las tradiciones y las costumbres. Esto va muy enfocado a cómo usamos el agua según cómo nos hayan educado. Entonces esta parte también es muy importante, porque si hemos sido educados en temas de ahorro de agua, si hemos sido educados en la importancia del ahorro de agua, pues seguramente eso se verá influenciado en la parte de la demanda hacia el recurso. Una menor demanda pues generará menos impacto sobre el recurso y tendremos una mayor disponibilidad en el tiempo. Si no hemos sido educados en esa parte del uso racional del agua, pues se va a ver la parte de derroche, y es parte fundamental la educación desde casa, que nos muestra cómo usar adecuadamente el agua. Bueno, aquí hay un texto que dice que unidad del territorio donde las aguas fluyen naturalmente conformando un sistema interconectado. Digamos que esto hace poquito referencia a lo que vimos en la segunda diapositiva, pero en el cual interactúan aspectos biofísicos, socioeconómicos y culturales. Aquí ya se incluye a la sociedad en el tema de la cuenca hidrográfica, y aquí ya empezamos a ver cómo ya la sociedad hace parte más activa de lo que es la cuenca. Aquí tengo otro video pendiente que ya les voy a mostrar. Creo que es este que ya está aquí cargado. Este es un video generado por la Corporación Autónoma de Bogotá acerca del tema de cuencas hidrográficas, un poco más visualizado desde la parte el agua cultural, constituye el social. elemento principal para la existencia de la vida y para la supervivencia de nuestra civilización. La Tierra ha administrado el agua almacenándola, regulándola y movilizándola. Es muy importante esta parte. No sé si se los he mencionado ya, pero el tema de la distribución del agua en el planeta o del ciclo hidrológico, el agua en términos de volumen siempre ha sido la misma en el planeta y siempre seguirá siendo la misma. ¿Qué sucede con el ciclo hidrológico? Este ciclo varía en temporalidad. Eso es lo que nos afecta o lo que sentimos nosotros como efecto de esa variación, y es que la concentración del ciclo hidrológico se ve alterada, es decir, lluvias que pueden durar 2 horas para que caigan 10 milímetros ya pueden ser de 15 minutos para que caigan los mismos 10 milímetros. Entonces vamos a tener crecientes muy fuertes en los ríos, o sea, caudales muy altos en ese periodo de lluvias, y en el resto del tiempo caudales muy bajitos. Entonces lo que pasa es que el agua se distribuye de manera diferente en el tiempo, y eso hace pues que se sienta que hay una variación. La cuenca es un terreno en el cual todas las aguas que caen en forma de lluvia son recogidas por riachuelos y quebradas
que fluyen hacia un río principal buscando el regreso al mar. Un camino a través del cual el agua da vida a todos los ecosistemas que forman las cuencas. La distribución del agua en la cuenca depende de las características de los suelos y de la vegetación. Según el tipo de suelo, más o menos agua se infiltra al subsuelo, alimentando los bosques y las plantas, recargando las reservas de agua subterránea y evitando las inundaciones. Cuando la intensidad de las lluvias satura el suelo, la tierra administra la cantidad de agua que fluye por la cuenca dependiendo del relieve de sus horizontes. Esta parte es muy importante considerarla. En términos generales, se asume que la conservación de los suelos, conservándolos mediante la cobertura vegetal natural de la zona, mejorará la regulación hídrica en dicha zona. La cuenca del río Tuna es un ejemplo de este enfoque, y es que desde el año 1948 se declaró la cuenca media y alta como zona de conservación. ¿Por qué? Por la preocupación que empezó a surgir en la población pereirana acerca del abastecimiento. Antes de que se diera este proceso de conservación, según documentos históricos, la regulación de la cuenca era mucho más baja, es decir, se veían muchas crecientes pico, muchos caudales muy altos en época de lluvias y unos caudales extremadamente bajitos en épocas de verano. O sea, el caudal variaba mucho asociado a que la cuenca no tenía una capacidad de regulación, debido a que en la cuenca alta pues el uso predominante hacia finales de los 40 eran potreros, era para la explotación ganadera, principalmente para la producción de leche. Dicha situación pues hizo que se plantearan el 48 medidas para la conservación y que hoy en día se mantienen. Entonces, los que conocen la laguna, la zona alta de la cuenca, van a ver que hay una gran zona de conservación. Todavía hay potreros, todavía se encuentra ganado, pero no en las proporciones que se encontraba por allá en los años 48. Entonces, esa conservación al parecer ha mejorado mucho el tema de la regulación de caudales pico. Es decir, los caudales ya no son tan bajos en época de verano, ni hay unas crecientes tan fuertes hasta la zona de conservación, es decir, de la Florida hacia arriba, ni hay unas crecientes tan fuertes asociadas a que está conservado. Pero lo que de pronto no es tan evidente es que esa conservación me garantice una mejor oferta hídrica en caudales medios. O sea, en condiciones normales el río sigue teniendo la misma cantidad de agua, conservado y no conservado. Es algo que no se sabe, pero al parecer se está viendo de esta manera. Entonces la conservación funciona muy bien en términos de regular esos caudales o esas lluvias fuertes y liberar agua o almacenar agua para periodos un poco más secos. La cuenca es la estructura ambiental que nos permite cuantificar la disponibilidad del agua para suplir nuestras necesidades. La necesidad más importante es la doméstica o de consumo humano. Le sigue la industrial. La hidroeléctrica. Y la recreacional. En Colombia contamos con 5 grandes cuencas. Considerando lo que se acaba de mencionar en cuanto a las principales necesidades de agua, por ejemplo Pereira pues tiene en ese mismo orden esas necesidades.
para abastecimiento, consumo humano, la Bocatoma tiene una concesión de agua definida para ese uso, pero en esa misma Bocatoma hay una concesión para generación eléctrica. Empresa de Energía de Pereira tiene una concesión en la Bocatoma para generar electricidad a partir de los caudales que otorga el río. ¿Qué sucede? Que tenemos periodos de lluvia donde el río alcanza unos caudales bastante altos, por encima de los 15 metros cúbicos, en los cuales se puede captar el agua necesaria para el abastecimiento de consumo humano, para generación eléctrica. Pero hay momentos en el año, que son bastantes, en los cuales no hay suficiente agua. Por lo tanto, Empresa de Energía de Pereira no puede generar electricidad a partir de esta fuente debido a que no tiene la suficiente agua. Hay un concepto que veremos en el transcurso de las clases, y es el concepto de caudal ambiental o caudal ecológico, y es esa cantidad de agua que siempre debe existir en el río para garantizar el desarrollo de los ecosistemas. Entonces, buscando la garantía en el río Tun de conservar el caudal ecológico, hay momentos en el año en que Empresa de Energía no puede generar electricidad. Ahora, ¿cómo funciona la electricidad para Pereira? Pues Empresa de Energía le compra electricidad a otras hidroeléctricas que tienen una mayor capacidad de generación, ¿sí? Pero pues Empresa de Energía, sumando lo que generan en Bocatoma Nuevo Olivaré y lo que generan en Bocatoma Belmonte, que es otra Bocatoma que tienen aguas abajo del río Tun, pues generan alrededor del 5, entre el 5 y el 10% de la energía que se consume en Pereira. O sea, realmente se genera muy poca de la que necesitamos, casi toda se compra por fuera. Entonces es muy importante considerar eso. Eso por un lado. Y la parte industrial, obviamente, también está asociada allí. Y el tema de recreación. Pues en teoría uno debería poder meterse a bañar al río Tun por la avenida del río, pero pues nadie lo va a hacer. Las características de calidad del agua en estos puntos no permiten que uno ingrese a bañarse, pues el agua está contaminada. Pero parte del plan de saneamiento que tiene Aguas y Aguas, la que tiene la empresa, para el río Tun y Consota, es poder garantizar eso, que yo pueda pescar en el río en la zona urbana, que pueda meterme al río, bueno, no sé si tanto meterme, pero sí disfrutar del río en unas condiciones, en unas mejores condiciones de calidad, que yo pueda acercarme sin tener que soportar fuertes olores contaminantes. Entonces ese es un objetivo de recreación, no de contacto primario, pero sí de recreación, en el cual pues se puedan generar unos parques lineales alrededor de los ríos. Y en el territorio de la CAR, que abarca Cundinamarca y parte de Boyacá, contamos con 9 subcuencas. La cuenca del río Bogotá es una cuenca muy importante. Es la cuenca con la mayor población en Colombia debido a la presencia de Bogotá y por lo tanto donde está la mayor demanda de agua. Entonces miren que aquí aplicamos lo que veíamos en diapositivas anteriores de la distribución espacial de la cuenca. Tenemos una cuenca alta del río Bogotá que nace en un páramo con unas excelentes características, con una calidad buena para el abastecimiento, una cuenca media que pasa por la ciudad de Bogotá, y ya una cuenca baja en la desembocadura a este cauce principal.
La deforestación causa la pérdida de la capacidad reguladora de la cuenca, al no tener árboles ni vegetación que retengan el agua, creando avalanchas e inundaciones. Los residuos de la producción de las curtiembres, las prácticas agropecuarias, los desechos de la industria y el vertimiento de las aguas negras contaminan la cuenca y perjudican a todos los habitantes río abajo. Entonces miren, aquí hay una ambigüedad en términos de la legislación, y es que se exige que después de la boca toma se garantice un caudal ecológico para la conservación de los ecosistemas, pero si ustedes evalúan aguas abajo de la boca toma, ya empieza la contaminación, y tal como se ve en el río Bogotá, en los tramos de la zona urbana del río Tuna en Pereira, pues uno ya no encuentra vida. Eso lo hemos encontrado en algunos estudios que hemos hecho desde el grupo de investigación en el seguimiento a las condiciones de cantidad y calidad del agua. Entonces es contradictorio que se exija la conservación de un caudal que finalmente a menos de 1 kilómetro o 2 kilómetros de ese punto ya empieza a ser contaminado por las aguas residuales. Entonces allí hay una falta de planificación en términos de que debo garantizar ese caudal, pero también debo garantizar que el agua que retorna al río retorne en unas condiciones aceptables para que ese ecosistema pueda seguir sosteniéndose en el tiempo. Parte de eso ya se viene haciendo con el plan maestro en la parte de saneamiento de los ríos Otún y Consota, que es un proyecto que se está llevando a cabo actualmente. Entonces miren cómo esta cuenca, como este río Bogotá, desemboca al río Magdalena. Digamos que por el caudal que el río Magdalena tiene en este punto, pues tiene una capacidad depuradora de estos contaminantes que trae el río Bogotá. Es decir, en el río Magdalena todavía hay algo de vida, todavía hay peces, o sea, el río Magdalena todavía representa cierta economía para pescadores y demás, pero que en la medida que la población colombiana crece, pues estas concentraciones contaminantes en el río Magdalena empiezan a ser cada vez más grandes e insostenibles o inmanejables por la corriente, porque pierde su capacidad depuradora natural.
Bueno, ahí ya son los créditos del video. Vamos a cerrar aquí, vamos a volver a la presentación. Entonces miren que una cuenca hidrográfica es mucho más que agua, es un sistema que se relaciona, interconectado, donde actúan aspectos biofísicos, socioeconómicos y culturales. Y pues de aquí en adelante lo que tenemos es una serie o sea, reconocer cómo esa cuenca es más que agua, entonces que tiene un clima, tiene un ciclo hidrológico específico, unas correntías específicas asociadas a los procesos de precipitación, unos procesos erosivos, una vegetación que puede ser de tipo protectora, de tipo productora, que afecta de alguna manera esa cuenca, unos procesos geológicos, una deposición de material de arrastre, unos suelos, la gente, unos animales, y todo eso interactúa dentro de la cuenca para configurar lo que es la cuenca misma, ¿sí? Cómo es la demanda de agua sobre esa corriente, cómo es el depósito de contaminantes sobre esa cuenca, cómo afectamos la cuenca en el solo hecho de que construimos nuestras viviendas en la zona de inundación. Entonces decimos que es que el río nos inundó cuando realmente nosotros nos ubicamos en un espacio que el río requiere para la distribución de la energía de las crecientes, cómo esa contaminación de nuestros ríos o de aguas superficiales están influenciando o están contaminando la otra posible fuente de abastecimiento de agua potable, que serían las aguas subterráneas. Entonces, con la contaminación que tenemos en la parte superficial, estamos llegando a contaminar también las aguas subterráneas, o sea que estamos desperdiciando de alguna manera dos maneras de usar el agua. Y en términos generales estamos haciendo que la ciudad tenga un aspecto no muy agradable. No sé si algunos de ustedes conocen Cali que tiene, pues lo atraviesa el río Cauca por cierta parte, otro el río Cali, pero tiene una cantidad de caños adicionales, los cuales producen olores, y la gente adicionalmente pone estos sitios como depósito de residuos sólidos. Entonces los olores son muy fuertes en la ciudad, aparte que hace mucho calor, entonces eso incrementa los olores. Y en época de lluvias estos caños tienden a salirse por el mismo taponamiento que se da por los residuos que se han arrojado. Entonces hay una relación muy importante ahí entre lo que es la gente, su formación cultural, su educación y esa relación con la cuenca hidrográfica donde se encuentran asentados de alguna manera. Eso es un poco pues de esos elementos que están asociados. Entonces estamos hablando de elementos socioculturales en la cuenca, el subsistema cultural, donde pues confluyen muchas cosas, las creencias, los conocimientos, las normas, la conducta, la tecnología, los valores, las relaciones, patrones. Entonces uno podría sacar muchos ejemplos de allí. Por ejemplo, las creencias. En muchos casos la empresa de servicios públicos hace un gran esfuerzo para garantizar abastecer a la población con agua potable. Por ley debería ser así. O sea, el agua que sale de la llave debería ser potable. Se dice pues que en Pereira el agua que sale de la llave es potable. Entonces podríamos consumirla directamente, pero ejemplo, nuestras madres tienen la conducta arraigada de que ponen el agua al fuego para garantizar su calidad, para matar microorganismos y demás, cosa que ya los tratamientos desde planta lo hicieron, o sea que estamos perdiendo un tanto de energía en ese proceso de purificación adicional. La tecnología, el hecho de que tengamos mayor tecnología pues puede facilitar o puede mejorar cómo consumimos el agua,
por lo tanto tendremos más disponible debido a que consumimos más con aparatos de tecnología más avanzada que consumen menos agua. Por ejemplo, un sanitario que pueda vaciar con menos cantidad de agua que la que tiene en el tanque. Bueno, tenemos los elementos económicos a los que pues van los sistemas de producción, distribución, consumo, empleo, ocupación, la tenencia de la tierra, tamaño de propiedad. Todo esto se conjuga para determinar cómo consumimos o cómo manejamos el agua. Ejemplo, si tenemos una zona más industrializada, pues la demanda de la parte industrial va a ser considerablemente alta. Si estamos en una ciudad un poco más pequeña o intermedia, pues vamos a tener una demanda un poco inferior en la parte de la industria, por ejemplo. Bueno, los elementos biofísicos de gran importancia. Entonces, por ejemplo, la atmósfera, el clima, el suelo, subsuelo, hidrología, flora y fauna. Estos elementos pues tienen una gran influencia en cómo se comporta la oferta. Si tenemos un uso del suelo adecuado, si tenemos zonas de conservación, si tenemos en las zonas rurales zonas verdes que puedan garantizar de alguna manera la regulación hídrica tanto en la zona rural como en la zona urbana, pues va a mejorar cómo es el comportamiento del agua en esa cuenca, por ejemplo. Entonces el sistema, ya por otro lado tenemos el sistema social, la parte demográfica, de lo que hablamos un poco también, y es cómo se comporta la población, qué edad tienen, si son hombres, si son mujeres, qué ocupación tienen, la parte, la población económicamente activa, ¿sí? Entonces eso influye en cómo consumimos, utilizamos y cómo desechamos el agua también. Bueno, avancemos aquí un poco más. Esto es un poco más de otra representación de lo que es la cuenca hidrográfica. Digamos que esto ya lo hemos mencionado y es ese sistema complejo del que hace parte esa cuenca hidrográfica. Entonces no podemos pensar solo en la cuenca como un sistema que nos abastece de agua, ¿sí? Entonces hay un poco más que eso dentro de lo que es el concepto de cuenca. Aquí también tenemos otro diagrama de lo que es cuenca hidrográfica, y ahí resaltada una pequeña parte donde está lo de clima e hidrología, que es donde nos enfocamos nosotros mucho desde la materia, menos en lo que es suelos, flora y fauna. Entonces está allí resaltado porque es algo de lo que hemos venido viendo en clase y lo que vamos a ver más adelante. Entonces tenemos lo del clima, cómo influye en la cuenca hidrográfica desde el punto de vista de la precipitación como fuente de entrada de agua a la cuenca. Esa precipitación pues se ve mediante isoyetas o polígonos de Thyssen, de lo que vamos a ver la otra semana, y unas salidas asociadas a la evaporación, cómo se influencia por la temperatura y cómo la altimetría influencia también el comportamiento, lo que me genera finalmente las zonas de vida. Algo de esto ya vimos en las clases pasadas cuando vimos la clasificación climática, que finalmente aquí zonas de vida y isoyetas lo que me dan es una caracterización climática de la cuenca. Por otro lado está la hidrología, la que mediante una caracterización morfométrica, que también vamos a hacer en el curso como taller, y una localización de estaciones, que lo que hacen es monitorearme la variación de los caudales en la cuenca, pues me permiten determinar estudios de precipitación y caudales. Y fuentes de agua de hidrología, que me dicen cómo es el uso del recurso hídrico en la cuenca, finalmente me dan un balance hídrico, y eso, clima e hidrología, me determinan la caracterización, las características biofísicas de la cuenca. Pero miren que es más que eso, también debo determinar cómo es el tema de suelos, cómo se usan, cuáles son sus amenazas y cómo se distribuye la flora y la fauna
en ese mismo sistema. ¿Y cómo es eso de lo que hemos hablado ya? ¿Cómo es que los usos y las coberturas influyen en la respuesta hidrológica? ¿Qué es eso de la regulación hídrica? Pues es muy simple. Lo que tenemos aquí en imagen son la misma cuenca, una con un uso adecuado o correcto y otra con conflicto de usos. Cuando estamos hablando de conflictos de usos, cuando el uso de suelo que está planteado pues no es apto para la zona por su pendiente, por el tipo de suelo, por lo que sea, eso hace que entre en conflicto. Y lo que tenemos en la parte baja es dos gráficos, uno en equilibrio y otro en desequilibrio. El que tenemos en equilibrio corresponde a la cuenca que tiene un uso correcto y está determinado por que ese uso correcto me permite regular de mejor manera el flujo de caudal. Entonces miren que en el gráfico donde dice equilibrio tenemos un caudal base inicial, una creciente no tan pronunciada, después una caída de esa creciente y vuelve al nivel base. Eso es mantener un equilibrio. Mientras que en los usos con conflicto, donde está el gráfico de desequilibrio, lo que tenemos es un caudal casi de cero, porque los caudales bajos en una zona donde no hay regulación pues son casi nulos. Una creciente asociada a una precipitación, una creciente muy fuerte, un pico muy alto en comparación al equilibrio, y con la misma velocidad que este se incrementó, vuelve y desciende, ¿sí? Casi otra vez hasta cero. Entonces miren que la regulación está dada es por cómo hay una creciente con menor incidencia y unos caudales bajos sostenidos en el tiempo. Ahí está la diferencia entre equilibrio y desequilibrio. Bueno, y retomando el tema de la gestión integral del recurso hídrico, pues me pareció importante considerar este gráfico y hay una razón por la cual sea cíclico. Entonces obviamente va desde uno de provisión, estamos hablando de provisiones, el aprovechamiento que nosotros hacemos del recurso hídrico, del agua del río para abastecernos, tanto para consumo como para nuestras actividades cotidianas de lavar, limpiar y demás. Hay un aprovechamiento de ese recurso en términos de que puede ser para consumo humano, puede ser para generación eléctrica, puede ser para la industria, ¿sí? Entonces tenemos provisión, aprovechamiento y finalmente tenemos un retorno, que es cómo devolvemos el agua a la corriente nuevamente, ¿sí? Ese retorno es muy importante y es de lo que en Colombia estamos bastante atrasados. Y es que por eso planteo este gráfico como cíclico, porque ese retorno puede ser la provisión para otro municipio que esté ubicado aguas abajo. Por lo tanto, debemos garantizar que ese retorno sea en unas condiciones determinadas, unas condiciones de buena calidad para garantizar que la población que se ubica aguas abajo pueda hacer uso o utilizar este recurso adicional, es decir, que puedan seguir utilizando el agua así ya haya pasado una ciudad que contaminó dicha agua. Entonces, he ahí la importancia de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Bueno, lo otro es que uno diría que si está lloviendo es mejor. Si llueve, pues entonces vamos a tener más agua disponible y no necesariamente es así. Los dos extremos hidrológicos también son un problema para el uso del agua. Si tenemos periodos de sequía en los cuales se presenta altas temperaturas y bajas precipitaciones, pues vamos a tener muy poca disponibilidad de agua, o sea, la cantidad en este momento sería el problema. Pero si se empiezan a presentar unas lluvias muy fuertes, muy intensas, el río se va a crecer y va a arrastrar sedimentos y material vegetal asociado a esas crecientes. Y eso sería otro problema adicional. Ya aquí sería no por cantidad, sino por la calidad del agua, que es lo que vemos en las fotografías, una imagen de una bocatoma con condiciones medias en el agua
y otra con condiciones altas. Vemos una palizada en la Bocatoma, taponando casi la Bocatoma por periodos de lluvia. Entonces los problemas para el abastecimiento, por ejemplo, se dan en los dos extremos, sea por arriba o sea por debajo. Aquí tenemos ya un video asociado a Pereira específicamente. Entonces la torrencialidad que se da en los ríos Otún y Consota. Estas son fotos específicamente de la red hidroclimatológica. Esta es una estación que se llamaba San Juan. Esto fue lo que quedó después de la creciente. O sea, arrastró con la carretera, arrasó con varias casas, y entre lo que se llevó, pues se llevó la estación que ustedes acabaron de ver en la fotografía. Entonces miren lo difícil que es, por una parte, tener datos, y cuando logro tenerlos, la misma hidrología dificulta que en el tiempo pueda seguir teniendo información. En este caso, esta creciente se dio por un represamiento en la parte alta. Voy a pausar esta foto para mostrarles un momento. Me voy a volver hasta acá. Esto está en el minuto 30 segundos. Si ustedes ven aquí en este momento del video, cuando él cargue, aquí hay una imagen de una estación. Tenemos la estación puesta aquí en un pilote, y encima de la estación hay un puente peatonal. ¿Sí? Es correcto. Bueno, entonces ahora me voy a pasar para esta foto, y esta foto es, si ustedes alcanzan a ver donde tengo el mouse, si lo ven, esta es una de las bases y esta es la otra base del puente peatonal que estábamos viendo en la foto anterior, y aquí debajo de ese puente está ubicada la estación climatológica. Entonces miren usted la fotografía. La creciente subió más de 6 metros por encima del nivel base del río que tenía en ese entonces, y arrastró la estación y el puente peatonal que había por encima, que era para cruzar a esta vivienda. El río pues se salió de la vía y arrasó mucho. Esto ya es el río Otún, y esto es una imagen del río Otún en Puente Mosquera, en uno de los caudales más altos que hemos registrado nosotros en imagen, digámoslo así, y es de las crecientes más altas que hemos registrado en los equipos. Que adicionalmente hay un videíto. Esto es por la zona de Kennedy, en papeles nacionales, y fue ese día de la creciente que salimos y tomamos algunas imágenes de esa creciente, que fue bastante alta. Esa creciente que se dio en el río Consota también se dio parte del río Otún, río Otún y río Consota, y el río Consota sí se desbordó e inundó algunos barrios de la ciudad. Por otro lado, está el hecho de que esas crecientes no solo afectan a la población y sus viviendas, sino que también afectaron las obras nuevas y recientes que se estaban construyendo para la parte de saneamiento. Entonces, lo que les decía ahorita, aquí se están construyendo colectores o interceptores de las aguas residuales para llevarlos a una planta de tratamiento, y dichas estructuras empezaron a ser afectadas por esas crecientes, que podría ser la unión entre la hidrología que tenemos nosotros y la mala planificación en la construcción de estos interceptores, que es probable que hayan estado demasiado cerca del río para que pudieran conservarse en el tiempo. Entonces eso también dificulta eso. Ya no queda corriendo un riesgo ahí, porque pues de todas maneras ya el río de una forma que bajó. A veces ha crecido muy horrible también, pero no igual a como la avalancha ayer, que la avalancha ayer sí fue pues impresionante, y de verdad que ya sí se nos arrimó al borde de la casa, y ya pues de verdad que ya no tenemos otra alternativa, sino que nosotros Bajemos la calidad para que se pueda desalojando. ¿Y con cuántas personas viven? Mi esposa y 3 hijos. ¿Y están viviendo cerca a la casa en este momento?
Él es un funcionario de Aguas y Aguas que habitaba la casa que ustedes ven en la fotografía al principio, de cerca de donde se llevó el puente peatonal. A él lo separaba el río de la casa una cancha de fútbol, y la cancha de fútbol desapareció como se ven en las fotografías. Momento. Estamos aproximadamente a 10 minutos de ahí a la cabañita donde estamos alojándonos en este momento. ¿Hace cuánto vive usted ahí, don Elmer? Ahí iba a completar yo 4 años. ¿Y alguna vez se había presentado una creciente como esta? No, así en esa forma que se presentaron ahora, no. Sí, yo he manejado aquí borrascas muy bravas, muy fuertes, porque de verdad que las borrascas que he manejado allí han sido grandes y con palizada, piedra, lodo. Pero no, en esta forma que bajo ahora sí nunca las había manejado. Ah, bueno, don Elmer, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Entonces ahí vemos cómo el tema de la cantidad y la calidad afectan y ponen en riesgo la población por los dos extremos. Bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva. Entonces aquí ya digamos que culminamos con lo del tema de la clase, y el propósito pues era reconocer la cuenca hidrográfica como una unidad espacial de gestión del recurso agua, pero que puede considerarse como mucho más que solo el recurso hídrico. Eso debe pues quedar claro. Bueno, lo de las preguntas era por si estábamos en clase. Digamos que ahí terminamos ya con la presentación. Espero que vean el video. En la próxima clase hablaremos y de pronto generaremos un pequeño quiz acerca de los conceptos planteados aquí en esta presentación para enriquecer un poco más a lo que hace referencia dicho tema. Eso es todo por ahora. Muchas gracias.